Hola, ¿qué tal, cimarrones? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Sensor UABC. En el programa de hoy estaremos viendo sobre el programa de cero residuos que UABC es autor de. Hola Adolfo, un gusto estar contigo presentando el programa del día de hoy. Y así es, por si no lo sabían, UABC busca realizar un impacto en la sociedad iniciando desde la comunidad cimarrona. Además, para poder desarrollar este programa, UABC usa la regla de las 3 R's: reducir, reusar y reciclar, pero eso te lo contaré más adelante. Comenzamos con Sensor UABC. Con la llegada del verano, los perros no son la excepción a resentir estos cambios climáticos así como nos sucede a nosotros. Pero afortunadamente, existen formas para ayudarlos a evitar un golpe de calor. Hola, mi nombre es Celeste Rivera y el día de hoy hablaremos sobre cómo podemos mantener fresca nuestra mascota en tiempos de calor. Manténlo hidratado. Todo el día tenemos que asegurarnos que nuestro perrito disponga de un agua fresca y limpia. Puede que mientras estemos fuera de casa, este tire su traste por accidente. Si salimos con nuestra mascota, llevar una botella con agua exclusiva para ellos. Una recomendación es congelar el agua y así darles cubitos de hielo, ya sea directamente o colocarlos en su bebedero. Refréscalo con agua. Podemos refrescarlos frecuentemente pasándoles un trapo húmedo por todo su cuerpo. Si nuestra mascota es amante del agua, llevarlo a la playa es una buena opción. Si contamos con patio, podemos jugar mojándolo con la manguera o tenerle su propia alberca canina. Protégelo del calor. Hay que tenerle un lugar cómodo y con sombra para que pueda ir a descansar. Hay que considerar que no soportamos las mismas temperaturas, y no porque nosotros no sintamos tanto calor, significa que ellos igual. Cuidado con el corte de pelo. Nosotros solemos optar por cortar nuestro cabello y así hacer más llevadero el calor, pero esta no es la solución para todos los perros. Su pelo los protege de quemaduras de rayos solares, de heridas, frío o calor. Lo mejor es cepillarlos frecuentemente. Así eliminamos el pelo muerto y quitamos nudos. De igual manera, hay que informarnos sobre qué hacer si nuestro perrito llega a sufrir el temido golpe de calor, para estar preparados y no dudar en el momento. Empieza el verano y no hay que olvidarnos de nuestra mascota. Ellos se divierten refrescándose al igual que nosotros. Cuidemos mucho su bienestar y evitemos un golpe de calor que pueda afectarlos gravemente. Estas fueron 4 maneras para refrescar a tu perrito. La hidratación es clave. Vimos que el agua no solo les sirve para tomarla, sino que para jugar y remojarse, siempre y cuando tengamos en cuenta el cuidado del agua. Esto ha sido todo por la cápsula del día de hoy. Espero que te haya agradado el video y que si tienes alguna mascota en casa, puedas llevar a cabo alguna de estas recomendaciones. Nos vemos en la próxima cápsula. Bienvenidos de nuevo, cimarrones. En los campus de UABC pueden encontrar botes de basuras con los siguientes colores: negro, rojo, gris y verde. El color rojo es para el plástico, el color verde para los residuos orgánicos, el color negro para los residuos inorgánicos y el gris para el aluminio. Pero, ¿tú sabes cuál es la importancia de separar la basura? Yo te lo voy a comentar. Al momento de separar la basura cuentas con ciertos objetivos. Uno de esos es separar la basura y cuidar el medio ambiente, ya que los residuos orgánicos se usan para poder crear composta. Adolfo, ¿tú conoces la diferencia entre basura y residuo? No, cuéntamelos. Bueno, un residuo puede ya no serle útil a una persona, pero alguien más puede utilizarlo, mientras que la basura es algo que ya no podemos darle otro uso. Continuamos con Sensor UABC. Generalmente podríamos pensar que las vacas dan leche por el simple hecho de ser vacas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las vacas dan leche porque son madres. En la industria láctea las vacas son inseminadas artificialmente y la gestación dura aproximadamente 9 meses.
Una vez que dan a luz a sus terneros, son separados inmediatamente, para así poder comenzar a ordeñar a las vacas. Los terneros son generalmente encerrados en jaulas pequeñas, en las cuales no pueden realizar casi movimiento, y en muchas ocasiones mueren pocos días después de nacer. Una de las prácticas más comunes en la industria láctea es el descorne. Esto consiste en cortarle los cuernos con fierros calientes y ceguetas. No se les pone ningún tipo de anestesia, lo cual resulta sumamente doloroso para ellos. El destino de los terneros dependerá de si son hembra o macho. Las terneras seguirán los pasos de su madre, mientras que los terneros serán asesinados pocos días después de nacer para vender su carne al mercado como carne de ternera. Las vacas pasarán el resto de su vida como máquinas de leche, obligadas a producir 4.5 más veces de lo que producirían para sus terneros. Cuando las vacas no están en una granja industrial, pueden vivir hasta 20 años. Sin embargo, cuando lo están, viven solo 4 y después son asesinadas para vender su carne al mercado. Además de las situaciones por las que pasan las vacas para poder producir leche y que puedas consumir de ella, ¿te has cuestionado cuál es el impacto de producir millones de litros de leche? La contaminación causada por la industria de la producción de lácteos tiene impacto sobre varios niveles del medio ambiente, desde el suelo, el aire, el agua, hasta la biodiversidad. Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC, en la producción de 7.000 litros de leche, una sola vaca podría llegar a emitir anualmente 140 kilos de metano. Es necesario que estemos informados acerca de lo que sucede detrás de la industria láctea y la contaminación que se está generando al medio ambiente. Así, podremos tomar acciones sobre ello. Debemos recordar también que los animales son seres sintientes y tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Seguimos con Sensor UABC. El código ético del programa dice que para ser un buen universitario no solo se necesita dominar saberes y habilidades técnicas, sino que es necesario adquirir un fuerte compromiso ético hacia la justicia social, equidad y dignidad humana. No sé ustedes, pero yo siempre he respetado el código de colores en los botes de basura. Sin embargo, yo desconocía que UABC tuviera un sistema como este. Déjenles comento que diariamente se producen 1.14 toneladas de basura, en el cual el 23% le corresponde a los desechos orgánicos. Y antes de que existiera este programa, únicamente el 5% salía reciclado. El programa Cero Residuos tiene como objetivo reducir un 90% de los residuos que van hacia los basureros. Asimismo, busca educar y concientizar a maestros, alumnos, directivos, académicos e intendentes sobre sus acciones. Además, se busca maximizar el uso de los recursos únicamente usando productos eco-friendly. A su vez, UABC busca la certificación GCBI True Zero Waste. En caso de conseguirla, UABC se convertirá en la primera universidad latinoamericana en lograrla. Continuamos con Sensor UABC. Soy valiosa, soy amada y soy suficiente. Me merezco todo lo que deseo. Creo en mí y me amo profunda y totalmente. Me siento feliz de lo lejos que he llegado, de mis triunfos y aprendo de mis caídas. Y también me perdono a mí misma. El amor propio es muy importante para gozar de nuestro bienestar psicológico. Lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes o comportamientos. Depende de nuestra voluntad y de las demás personas. En este capítulo, la psicóloga Andrea Perfecto nos va a hablar un poco más de ese tema. Acompáñanos. Bueno, el amor propio. Básicamente es la relación que tienes contigo mismo, ¿sí? El autorrespeto, la validación que tienes, la consideración que tienes hacia ti mismo, cómo te hablas, cómo te tratas. Así como ustedes pueden, imagínense o traigan a la memoria a alguien a quien amen mucho, 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 ¿qué manifestaciones de amor o de afecto le dan al otro? Bueno, el amor propio es esas propias conductas o esas conductas hacia alguien que amamos,
pero dirigidas hacia nosotros mismos. Bueno, yo creo que primero tenemos que conceptualizar la autoestima, ¿sí? Y la autoestima la podemos conceptualizar así de manera muy general. Es el valor que yo le doy a lo que veo, a mi imagen, o sea, qué es lo que veo y qué valor le doy a lo que veo, ¿sí? Y bueno, influyen muchos factores en esta visión o este valor que yo tengo hacia la imagen que me está reflejando el espejo, hacia el autoconcepto, ¿sí? Influye mucho la familia. La autoestima no es algo que de pronto nos despertamos y decimos, ay, tengo baja autoestima o alta autoestima, no. La autoestima es algo que se va construyendo a través del tiempo y en cada proceso de nuestra existencia influyen muchos factores. El contexto familiar, qué tanto te dijeron que valías, ¿sí? O qué te enseñaron, qué creencias, porque hay creencias limitantes que se nos dan en la propia familia, ¿sí? Si tú, por ejemplo, te paras en el espejo y dices, qué fea estoy, qué gorda estoy, no la voy a armar, no la voy a hacer me van a terminar, estoy triste porque no sé cómo manejar las situaciones, ¿sí? Todo eso influye en la validación que yo tengo, la valoración, ¿sí? Si yo le doy más fuerza a las palabras de otra persona, influye también, ¿sí? Se construye el yo. Mi yo ideal, ¿qué es lo que yo quiero ser? Tenemos una identidad yoica per se, o sea, por nosotros mismos, ¿sí? Lo que Jung decía, el self, ¿sí? Tenemos una identidad nosotros, un yo per se, por sí mismo, ¿sí? Pero se ve influenciado por los factores que antes mencioné, la familia, los amigos, las creencias limitantes, inclusive la religión, o qué tan capaz me siento yo, ¿sí? Existe también el yo ideal que influye en la autoestima, qué es lo que quiero llegar a ser, ¿sí? O qué me construyo, qué he construido de imagen para lograrlo. El autoestima influye en muchos factores, que ahorita voy a tocar lo del amor propio, influyen muchos factores en cuanto a este yo construido o yo ideal. ¿En base a qué construyo mi yo ideal? ¿Sí? En base a una imagen televisiva, o a un artista, a una amiga, sí, no lo sé. Pero influye en la forma en que yo me voy a percibir o voy a construir ese yo, ¿sí? Qué tan realista es. O el yo social. Yo quiero ser como me ven los demás, ¿sí? Es que no puedo hacer esto o tengo que hacer esto o no puedo hacerlo porque lo que yo soy es a partir de cómo me ven los demás. ¿Sí? No le doy tanto este valor a ese yo per se, ¿sí? Por sí mismo. Entonces, ahí viene, ahora sí, mi yo, cómo me autopercibo, cómo percibo ese yo, o ese yo social, ese yo construido, un yo ideal que a veces es tan irreal de alcanzar. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a tratarme, a aventarme unos discursos, decirme discursos que a lo mejor van a romper esta relación de amor propio, que me beneficia tenerla, ¿sí? A mí me beneficia tener amor propio y no tiene que ver con el egoísmo, ¿sí? Tiene que ver con construir para mí misma un ambiente sano interno, un mundo interior sano, que me permita vivir en una realidad alcanzable, o sea, un sueño, un ideal del yo que sea alcanzable. Bueno, es que lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo, o lo que para otra persona puede ser malo, para mí puede ser bueno, ¿sí?
si partimos a partir de ahí, o sea, dejando un poquito si es bueno o malo, yo me enfocaría más a qué tan sano es perseguir la perfección, entre comillas, la perfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perseguir, retomando un poco lo que mencionaba anteriormente, perseguir la perfección, pues simplemente estaremos en un juego muy prolongado que no nos va a permitir alcanzar metas reales, ¿sí? Hasta donde yo reconozco o valido las herramientas que tengo y puedo alcanzar lo alcanzable, ¿sí? Pero si juego a perseguir una perfección que desde mi punto de vista no existe, ¿sí? Pues nos negamos como esta parte de estarnos construyendo a nosotros mismos día a día, ¿sí? Hoy me construyo, hoy estoy en reparación, hoy empiezo, ¿sí? Pero no a perseguir la perfección, sino a reconocer mis capacidades y las herramientas que tengo. Y si tengo algo que trabajar, pues lo trabajo, pero en metas reales. Es que hablar de perdón es un tema muy largo, pero hablar del autoperdón, pues, como qué sería tan grave en tu vida o en tu existencia que requirieras perdonarte, o sea, ¿desde dónde te ves? ¿Sí? ¿Desde dónde te ves como para requerir perdonarte? Lo que yo sí podría mencionar es que si en algún momento de tu existencia estuviste en una situación que te haga sentir culpa, que te haga sentir que no vales, que cometiste un error muy grave, bueno, yo cuestionaría como para qué te sirve eso, ¿sí? ¿Qué tan útil es en tu hoy, ahora? ¿Sí? ¿Qué tan útil es estar cargando culpas, estar cargando con situaciones de autoflagelo? ¿Sí? Autoflagelo, decir, es que yo lo hice, porque lo hice, no. El pasado, atrás. ¿Qué aprendí de lo que me pasó? ¿Sí? ¿Hay alguna situación difícil que viví que yo tenga que aprender de ello? ¿Sí? ¿Cómo reacciono ante una situación determinada? Ese es el aprendizaje que podemos retomar, ¿sí? Pero no podemos vivir en el pasado. Sí, no podemos, no nos sirve de nada. Como referencia, sí. Como lugar donde escondernos para no vivir el hoy, no nos sirve. No. Yo creo que si tienes una personalidad construida desde la salud emocional, se vale cometer errores, a veces tomar decisiones equivocadas, pero no olvidar retomar el camino, pues, ¿sí? O sea, regresar a mí, abrazarme, contenerme y menciono que aprendí de lo que me pasó. Vuelvo a estar en construcción hoy, ¿sí? Hoy, ya. No es un proceso lineal. La línea recta, ¿sí? Si vemos así ese aparatito que está junto a un enfermo terminal, ¿qué significa? Muerte. La vida es así, subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, ¿sí? Nos agarramos fuerte en una bajada y con más ímpetu, aprendizaje, retomamos. El darme cuenta yo cuáles son las herramientas que tengo, qué tan capaz me siento, ¿sí? Qué tanto me creí los discursos que me decía mi madre, mi padre, mis maestros, ¿sí? Las comparaciones que tuve de niño o niña, ¿sí? El valor que le di a esas palabras. Eso va a influir mucho en qué tan capaz me siento en realizar una actividad. Sin embargo, les voy a decir algo, ¿sí? No siempre quiere decir que si me va muy bien en muchos aspectos de mi vida o en otras materias, hay alguna materia en la que yo no me sienta
tan cómoda o tan capaz de realizar algún proyecto, se vale, ¿sí? El hecho de que no me guste una materia de 7 o no me sienta tan capaz en una materia de 7 materias que tomo, bueno, eso no va a influir en que diga, no sirvo para estudiar, me voy a salir de la universidad. No, vuelvo a lo mismo, retomar el camino, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está influyendo? No me gusta la materia. ¿Qué está influyendo en que esto esté pasando? ¿Sí? A lo mejor modificar hábitos, preguntar más, retomar un poco la responsabilidad o mucho la responsabilidad de qué estoy haciendo, ¿sí? Para tener los resultados que estoy obteniendo, ¿sí? Primero, darse cuenta de que la dignidad humana viene con nosotros, es inherente al ser humano, ¿sí? Y en esta dignidad humana, así si lo vemos desde lo más sencillo, así la palabra dignidad humana, nos hace valiosos, así, per se, por nosotros mismos. Entonces, si yo le doy valor a las palabras de otros, si yo no trabajo en esa construcción personal, en ese mundo interior, ¿sí? Mi amor o el amor que necesito va a estar basado en otra persona, ya sea en la pareja, en las amigas, ¿sí? Qué tan bonita me veo, qué tan cariñosa soy. No, primero es yo, cómo me siento, qué relación tengo conmigo misma. También se vale hacer casting de amigos, así como ven en las películas, hay que hacer casting de amigos, casting de novios, sí, hasta casting de carrera, sumarle a mi vida en lugar de restarle, el ambiente en el que yo me desenvuelvo, qué tan favorable es para mi desarrollo o no, qué valor le doy a las palabras, ¿sí? ¿Desde dónde me hablo yo? ¿Desde dónde me hablo? Desde la carencia, desde el enojo, desde las creencias limitantes, desde lo que me dice mi amiga que soy, desde lo que me dice el maestro o que me dijo el maestro de secundaria, que soy un burro, ¿sí? O algún familiar, alguien en mi contexto primario que me dijo, eres un tonto, no la vas a hacer en la vida, qué sé yo. ¿Sí? Validar mis emociones, validar el autoconcepto, tener respeto por mí mismo o por mí misma, ¿sí? Cuando nosotros nos respetamos, empezamos como a tomar un lugar así, y eso no nos vuelve egoístas, simplemente empezamos a poner límites afuera cuando nos cuestionamos de qué soy merecedor. Soy merecedor, soy capaz, hasta dónde voy a permitir un maltrato del novio, ¿sí? Yo les digo a los chavos, antes de irse a casar con otros, cásense con ustedes mismos, ¿sí? Cásense con ustedes mismos, sean leales, estén con ustedes en las buenas y en las malas, sean fieles a lo que quieren, ¿sí? Pero con acción. Porque si yo me la paso soñando nada más, es una idea, nada más es una idea, ¿sí? Pero si lo llevo a la acción, ahí sí, es un sueño cumplido, ¿sí? Hagan casting, suelten lo que tengan que soltar, no carguen mochilas con culpas, con resentimientos, con lo que me dijo mi mejor amiguita en la primaria y mejor amiguita entre comillas, ¿sí? Qué sé yo, con duelos, suelten, trabajen en ustedes mismos, enfóquense y vivan hoy, nada más, hoy, aquí y ahora. Dejen de culpar a los demás, responsabilícense de ustedes, ¿sí? Escojan el camino que quieren seguir en la vida. ¿Habrá tropiezos? Sí, sí hay. Retomar y volver a empezar. Estoy en construcción.
comenzar a trabajar en tu amor propio? Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres. No olvides de seguirnos en nuestro Facebook como Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así como comprender y empatizar con los demás, pero sobre todo, de sensibilizarte. Hasta la próxima. En Lolo creamos productos de calidad veganos, libres de crueldad animal, hechos con ingredientes naturales y aditivos cultivados y cosechados por nosotros mismos. Hola, mi nombre es Mariana y mi emprendimiento se llama Lulu. El nombre está basado en el nombre de mi mamá y mi abuela, ya que ambas se llaman Lourdes. El emprendimiento comenzó con la idea de hacer algo en la cuarentena, además de que no estaba teniendo laboratorios presenciales, ya que yo estudio ingeniería química y sentía que me faltaba la parte práctica de mi carrera. Así que comencé a estudiar sobre la saponificación y sobre la ecología, sobre el uso de materiales reciclados, y así se me ocurrió la idea de crear productos naturales en base en la práctica de mi carrera. Considero que es muy importante utilizar productos naturales y artesanales, ya que uno así puede saber los ingredientes que contiene y cómo pueden beneficiarte en la piel. Lolo cuenta con diferentes jabones como lo son el jabón de Tea Tree, que beneficia a todo tipo de pieles, además de que el aceite esencial de este aporta efectos desinflamantes, desinfectantes y cicatrizantes. Jabón de avena con miel brinda una limpieza suave. La miel ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y es antioxidante. Funciona en pieles con dermatitis, herpes y pieles sensibles. Jabón de canela es antioxidante, estimula la circulación y tiene un ligero efecto térmico en la piel, además de ser cicatrizante y antiinflamatorio. Ayuda a pieles grasa, ya que controla el exceso de grasa y sudor en la piel. También cuenta con otra variedad de productos. El jabón para perritos contiene oleato de manzanilla con aceite de oliva virgen, que lo hace apto para todo tipo de piel, incluyendo piel sensible en perros. Aporta suavidad y brillo al pelaje. Sales de baño. Los minerales provenientes de las sales eliminan toxinas, además de ser antiinflamatorio y dejar un efecto de suavidad al encargarse de combatir las células muertas de la piel. Scrunchies, hechas de retazos de tela de ropa que ya no se planea usar, promoviendo el reciclaje y dándole un nuevo propósito de vida a aquellas prendas. Lolo se presentó el día miércoles 27 y jueves 28 de abril en UABC Campus Otay, en la Expo Ecos y Marrones, donde presentó su línea actual de productos artesanales. Disfruta de la gran variedad de productos de Lolo, hechos especialmente para ti, cuidando tu piel y tu alma. ¡Qué gran programa tuvimos el día de hoy! Pero ojo, recuerden poner atención a los residuos que generamos. De esta forma, logramos reducir el impacto ambiental a nivel global. No olviden sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Ciencias TV, y si se llegan a perder el estreno, puedes ver la repetición todos los miércoles a las 11 de la mañana por el mismo canal. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube como Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Adiós, cimarrones.